Un, dos, tres. Lili, bienvenida. ¿Qué me espera? Pues mira, para empezar, un par de preguntitas. ¿Carnaca o ceviche? Ceviche, ¿Pico de gallo o guacamole? guacamole, ¿Chilaquiles o donas? donas. Uy, ahí has dudado, ¿eh? Margui, tinto o blanco, Tinto, expreso o cappuccino. capuchino. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día? Pues de media 3 o 4. Y aquí hoy es tarde, pero mira, me he guardado una para nuestro café en el que hablaremos de nutrición. Estoy lista. ¡Vamos! ¡Marga! ¡Lili! ¡A por otro! ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigos, a un capítulo más de Un Café con Lili y Marga. El día de hoy, nutrición. Necesitaba beber un poco también. Pero nutrición, lo que hay que empezar diciendo es que aquí una de las dos le gusta cocinar mucho, a la otra no le gusta nada. Ya quien quiera que se imagine quién es quién. Pero sí que es verdad que a las dos nos gusta comer mucho, comer bien y sobre todo tenemos una relación yo creo que muy buena y muy sana con la comida. No sí tanto porque, bueno, yo personalmente no creo en el estilo de dietas milagros, una relación buena entendida desde el punto de vista de un estilo de vida saludable, comer bien, cuidarte, encontrarte bien, equilibrado, ser flexible, etcétera. Y no obsesionarse sobre todo con este tema. Yo estoy de acuerdo contigo, tenemos una relación muy buena con la cocina. Comer es parte de mis partes favoritas del día, yo diría fundamental, porque sin comida no funciono. Es una de las partes también más importantes para el rendimiento y como tú lo dices, si lo haces parte de tu estilo de vida, si no lo ves como una obligación de tengo que comer esto, sino de ¿para qué me sirve comer esto? Y si como esto en vez de esto, ¿qué le va a hacer a mi rendimiento? ¿No? Volvemos al por qué lo hago y cuál va a ser la consecuencia de lo que me voy a comer. Yo he intentado todo tipo de dietas y la clave de todas es la disciplina, pero también la flexibilidad para darte a lo mejor 1 o 2 días de oportunidad cada de vez en cuando para aceptar que a veces quieres probar algo diferente, pero siempre darte la oportunidad de regresar a lo que te habías propuesto. Seguro, y que no te suponga como una frustración la comida, la verdad, yo creo en eso. Pero bueno, has mencionado aquí una cosa de rendimiento y recuperación, a mí es algo que siempre me ha sorprendido y sabes que me encantan los números, ¿no? Y cuando lees números y cantidades, estadísticas y todo sobre las dietas específicamente de nadadores, es bastante sorprendente. Entonces, yo quería que nos contaras a todos un poco en qué consiste números de calorías, etc. y cómo de verdad afecta esto a tu rendimiento, a esas centésimas que tienes que rascar en cada carrera. Oye, Marga, hice una multiplicación que no sé, que hasta yo quedé sorprendida. De las 7,000 calorías que como al día, 7.000 al día. 49,000 a la semana, 20,000, 200,000 al mes, 2 millones de calorías al año. No, pero es que No me ya... preguntes si las quemo. No, te iba a preguntar si las quemas, pero es que es lo que te iba a preguntar. Digo, 7.000 calorías al día, ya solo, señores y señoras, pongámonos aquí en situación para quemar 7.000 calorías lo que hay que entrenar. Pues lo que te puedo decir es que todo el día tengo hambre y estarás de acuerdo conmigo, nuestros deportes nos hacen tener todo el día hambre, pero por eso creo que es bueno aceptar y prepararnos, ¿no? Aceptar que vamos a tener hambre todo el día y tener una preparación. Y para esto, pues yo les tengo 3 tips que de todas las dietas que he hecho, de todos los años que he hecho dietas, al final creo que
son 3 cosas básicas las que me han ayudado a cumplir mis objetivos. Una, estar preparada, tener toppers y tener comida, porque creo que hay gente que piensa que comer menos es mejor. De hecho, comer más es mejor. Y ahorita tú nos vas a contar un poquito de lo que tú has experimentado al respecto, pero tener la comida lista creo que es algo fundamental. 2, nunca vayas al súper con hambre y no lleves más dinero del necesario, porque eso te va a dar la posibilidad de comprar cosas que no estaban en la lista. Entonces, nada como decir, no puedo comprar nada más y no tengo hambre, porque si no pasas por los pasillos y todo se te antoja. Sí, y 3, tarjeta, hidratarte ¿no? muy bien. Hidratarte muy, muy bien, porque muchas veces el hambre no es hambre, es sed. Y queremos seguir comiendo y lo que le falta a tu cuerpo es agua. Ya, eso es súper importante. A mí también me he dado cuenta que todas las aplicaciones nuevas que han salido, Uber Eats, Delivery, todo eso, tientan mucho a la facilidad de comer fuera, de pedir, de comida fácil. Entonces, tenerlas ahí para casos también de emergencias, pero que no sea un recurso recurrente, porque yo sí que soy de las que creo, me encanta, o sea, pero me encanta comer fuera, comer con gente, restaurantes, o sea, me encanta, ya lo sabes, el tema social, pero yo ahí es precisamente donde tengo que cuidarme un poco y recomendar a la gente que se cuide, porque por muy sano que comas y hagas buenas elecciones, al final nunca es lo mismo cocinarte tú, saber tus aceites, la cantidad de salsa, de dónde viene la comida, a lo que te pongan en el restaurante. Hay restaurantes, obviamente, que ofrecen una calidad buenísima y un producto buenísimo, pero no siempre todo. O sea, para mí esto Claro, es... porque muchas veces el sazón de la comida viene de 2 cosas, la sal y la grasa. Sí. Entonces, no porque sepa muy rico es lo que tienes que Claro, comer. para nada, y porque sea bueno lo que necesites en ese momento. Y para mí, luego es básico lo que tú has dicho, preparación, que es a lo que yo llamo organización. O sea, yo realmente mis domingos, todos mis domingos, normalmente hago 3 cosas. Una es revisar mis finanzas, planificar mi semana, la segunda, y tercera, los menús de la semana. Y esto es de verdad, puse un vídeo en Instagram que tuvo bastante, yo creo que gente que me preguntaba y todo, y aquí tengo que clarificar 2 cosas. La primera es que, bueno, os lo puedo enseñar aquí porque yo me organizo toda mi semana en función de lo que vamos a comer, desayuno, comida, cena, snacks, o como veis hay una pizarra, pero me quedé sin rotulador con esto de la cuarentena, donde la apuntamos. Entonces hago esto por razones de optimizar recursos, dinero, no tirar comida más de lo que necesites, pero sobre todo lo que tú has dicho, cuando tú te preparas y tú ya sabes lo que vas a comer, no gastas nada de tiempo en pensar. Primero, no gastas tiempo, que a mí no me gusta gastar tiempo, y lo segundo, no te vas a la opción rápida. Si lo tienes ya hecho y preparado, vas a ir a eso. Entonces, a mí me parece básico esta organización y el saber que vas a comer 5 veces al día o lo que sea, que te va a mantener sin esa hambre y sin esa ansiedad. Con esto dicho, esto es la forma de organizarte de menús. Siguiente tip que a mí me gustaría dar es que si de verdad tú eres una persona que tienes problemas, no sabes cómo comer, subes mucho de peso, bajas de peso, no te encuentras bien, no tienes energía, no duermes bien, vete a un especialista. O sea, hay nutricionistas buenísimos, gente que no son dietas milagrosas, que te enseñan a comer, y si aprendes a comer para toda la vida, y hay que recurrir a ellos. Yo creo que los que hemos sido atletas tenemos la suerte, como si dijéramos, que ha sido una parte tan importante de nosotros que podemos un poco ya casi establecernos lo que necesitamos, pero nadie, o yo por lo menos no aprendí sabiendo. En mi casa se ha comido siempre muy bien, muy sano, porque mis padres también hacían mucho deporte, pero cuando tú no tengas esos recursos, pues acude a alguien que te guíe en esto, Y porque me quedo afecta a con todo lo 2 demás, cosas ¿eh? de lo que acabas de decir importantísimas, la verdad, que yo le pondría ahí con marcatextos y en negritas y subrayado y en cursivas y en todos. Que tu opción rápida sea la buena opción y que no Justo. existen las dietas milagrosas. Que el estilo de vida que vas a llevar es a base de paciencia y constancia. No hay cambios de un día para otro o de una semana para otra. Es más, a veces no hay cambios de meses, en meses. Pero esa constancia te va a llevar a cumplir tus objetivos. Y justo lo que tú has mencionado antes, que para mí es básico,
es disciplina con flexibilidad, o sea, es decir, yo disfruto, y amo, imagínate, siendo además española de Madrid, o sea, tapas, raciones, salir con tus amigos. En Suiza, bueno, pues toda la suerte que esto se hace menos, entonces ya de por sí he cortado bastante, lo cual ayuda, pero tener esa autodisciplina de decir, bueno, pues si ayer cené fuera, mañana como todo el día en casa, entonces ser disciplinada, decir, me encanta lo que tú has dicho, tener un par de días que tienes esa flexibilidad y un poco conformarte con eso, decir, bueno, pues he comido ya 2, 3, está bien por esta semana, el resto cocino en casa, ¿no? Y ligado a esto, ahora es que me ha venido así a la cabeza, pensando que las dos al final hemos tenido que cambiar de países, pues por nuestras circunstancias, por nuestra vida, siendo atleta, por trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo has enfrentado tú estos cambios de dieta en México, Estados Unidos, etcétera, y cuando viajas? Fíjate que el cambio de dieta a mí me pegó durísimo, ¿eh? A los 18 años, cuando viajé de México a Estados Unidos, el cambio de tortilla de harina, de maíz a tortilla de harina, en casa yo tenía una dieta muy básica, pero muy balanceada, caldito de pollo, caldito de verduras y todas estas cosas que tu mamá te prepara. Llegas a un país donde yo no sabía cocinar, el agua se me quemaba, entonces comía mucho en el comedor universitario, pero en ese entonces en la universidad no había el comedor de deportistas, De era el atletas. comedor universitario para todos y había pollo frito, galletas, helado. Yo a las 2 de la mañana abría mis donitas con galletas y helado en medio. Bueno, subí 28 libras en 6 meses, 28 libras en 6 meses. 28 Y después libras, de que eso, es como 10 kilos, ¿no? Casi 10 casi un kilos. poquito más, unos, ¡Wow! sí, En cuántos meses? en 6 meses, unos cachetotes Vale, así de vale. este tamaño. Y ahí fue donde yo aprendí la disciplina en la comida. Ahí fue donde yo dije, ¿sabes qué? Cachetones. Tienes que empezar a cambiar. Ya, bueno, a mí me pasa algo parecido, pero fíjate, fue más porque sí que al cambiar el estilo de tenis, que yo en España jugaba más tierra batida, que era pista rápida, me faltaba un pelín de músculo. Entonces me empezaron a dar muchas cosas artificiales a las que yo no estaba acostumbrada. O sea, pues empecé a tomar algunas proteínas, no sé qué, todo eso. Y volví también el primer semestre bastante, bastante potente, la verdad. Y luego me pasó un poquillo como a ti, pero nosotros sí que teníamos el comedor de atletas, pero aun siendo un comedor de atletas no era lo mismo. Y sí que tuve mucha suerte porque el segundo año ya le dije al coach, oye, que yo creo que estoy lista para independizarme, que cocine básico, pero y mis compañeros de casa, que son para mí, bueno, increíbles como parte de la familia, pues dos son mexicanos. Entonces, bueno, ahí también me acostumbré, me adapté un poquillo, ellos me ayudaban, cocinaban a veces, todo, pero sí, sí, ¿Alguna requiere vez desayunaste adaptación. chilaquiles? He desayunado chilaquiles, sí señora, sí Para señora, nuestros amigos de esos España que no saben chilaquiles. lo que son los chilaquiles, o de Suiza o de Estados Unidos que nos ven, en Estados Unidos sería algo similar a los chips y queso, pero sin queso y con salsa y crema. Son tortillas cortadas y hace poquito yo me comí medio kilo de chilaquiles, ahora que estamos en esto de la flexibilidad, ¿no? Medio Pero kilo de chilaquiles, señores. Que lo medio kilo, apunten, ¿eh? riquísimo, que bueno, me metí al gimnasio duro, pero con esto yo les quería decir también que a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando yo me di cuenta de eso, me daba mucho el remordimiento de conciencia y que comía algo mal y decía, ya me tengo que ir al gimnasio a bajarlo, o que decía, no, ya comí mal, ya valió la dieta, no. Ahí creo que cabe mucho lo que tú dices de la flexibilidad y decir, a ver, o sea, ¿qué le hace esto a mi cuerpo y cómo va a Sí. actuar esto? A lo mejor en ese cambio de dieta yo no sabía cómo balancear los cambios y después aprendí y me adapté y a prueba y error me fui conociendo, pero creo que conocer tu cuerpo es importantísimo. Es básico, pero es que además lo notas al instante. O sea, yo imagínate, nosotros teníamos la primera sesión de entrenamiento a las 5 de la mañana y la segunda más por la tarde, no tan tarde después de comer. Yo en general tengo digestiones bastante lentas, entonces a mí sí que me supuso cortar y cortar por lo sano, porque yo comía comida en Estados Unidos y yo iba a la pista y es que no, o sea, mi cuerpo no iba, no iba. Entonces yo al instante notaba que había habido algún cambio comparado con mi dieta
en España que no me estaba funcionando. O sea, para mí la nutrición es tan básica que es que reflejas, pero lo mismo reflejas si comes un día muy pesado y tienes una reunión o tienes algo y de verdad no, tu cuerpo no va. Entonces, para Y mí no solo se refleja en es el tu rendimiento gasolina deportivo, se mental, refleja en tu humor, en tus horas de sueño, en seguro. tu cansancio normal en el día. Qué bonita taza. Esta también va por ti, ¿eh? Digo, a ver si se da cuenta. Hermosa, hermosa. Pero sí, yo creo que la nutrición es algo básico. ¿Con qué te quedas hoy? Pues mira, yo había apuntado para mí dos cosas básicas. Una por nuestro estilo de vida y mi estilo de vida ahora mismo, con tantos viajes, tener que ir a veces comer en hoteles, comer dentro de los estadios, lo que sea. Y es siempre, siempre, dentro de las peores opciones, que es no comer en casa y hacerte tú la comida, siempre puedes elegir la mejor. Siempre. O sea, siempre esa disciplina puedes elegir algo mejor o algo peor. Elige lo mejor si de verdad quieres avanzar en esto. Y segunda, para mí es pide ayuda, o sea, vete a alguien que tenga el conocimiento y que tenga una visión de trabajar la nutrición, pero desde el punto de vista de una visión a muy largo plazo, que te enseñe a comer, que te enseñe lo que a tu cuerpo le va bien, que no a todos nos va lo mismo, qué necesitas para lo que tú haces en tu día, eso, y que se convierta en un estilo de vida, no en ninguna dieta milagrosa. Me quedaría con esas dos cosas. Increíble. Yo el día de hoy me quedo con la clave de la preparación y lo que tú dices, que tu opción rápida sea la opción correcta y sea la opción que te va a ayudar a cumplir tus objetivos con elegir un estilo de vida y no una dieta y no verlo como una obligación, sino como un gusto y a lo mejor los medios para alcanzar una meta, ya sea deportiva, profesional o simplemente de salud Sí. física, ¿no? Mental. Y me quedo con la flexibilidad. Yo creo que es importantísimo que nuestros amigos que nos están viendo a veces no se den por vencidos porque se rompió una dieta o porque un día se les antojó algo. Está bien. Simplemente regresen al camino de la disciplina y recuerden, yo tengo una fórmula muy simple. Si lo haces el 85% de las veces, el 15% tienes la posibilidad a lo mejor de cambiar, de ser flexible, pero la disciplina es la clave para todo. Sí, qué importante, ¿eh? La adaptabilidad en general, digo. Se nos ha acabado el tiempo, Sí, pero con eso fue dicho, yo me voy un a cenar, ¿eh, gusto. Lili? Que aquí ya... Nos vemos en el próximo Oye, Café Marga. vale, chao.